Buenas noches mis hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Un privilegio para mí nuevamente estar aquí para poder compartir estos minutos de reflexión de la palabra de Dios. Espero que estén teniendo una excelente semana, recordando que nuestro Dios es fiel y que Él siempre está ahí con nosotros cada día. Que Dios los bendiga, así que quiero pedirles que recordarles nuestros horarios este próximo domingo. Estaremos a partir de las 9 de la mañana en nuestro culto de todos los domingos, donde exaltamos el nombre de nuestro Dios y seguimos estudiando y aprendiendo su palabra, que es la que nos alimenta y nos edifica. Así que la invitación cordial para que todos estemos a las 9 de la mañana, puntuales. Recordarles que el culto también es la alabanza, la adoración y la palabra. Así que espero que todos podamos llegar muy puntuales para compartir este tiempo en la presencia de nuestro Señor. Así que les invito para que oremos y vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que Dios nos hable, que Dios nos edifique. Vamos a orar. Padre Santo, en esta noche queremos darte gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ti, por el privilegio que nos das, Señor, de aprender de tu palabra, de que tú nos instruyas. Gracias, Señor, porque tus palabras son vida para nosotros, son nuestro alimento. Y te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos vas a guiar, nos vas a edificar, Señor. Te bendecimos, Dios, y pongo este tiempo en tus manos. Permite que como iglesia, como una comunidad de fe, podamos seguir siendo edificados por ti y que se cumpla tu propósito con cada uno de nosotros, amado Señor. Te bendigo, Dios, y que sea tu espíritu sobreabundando nuestros corazones para que podamos siempre caminar de tu mano. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, le damos la bienvenida a las personas que se van añadiendo y por supuesto un saludo cordial a las personas que verán este video más adelante. Es un privilegio también que usted nos vea donde quiera que esté. Porfa, déjenos saber desde dónde nos ve y si hay una petición de oración por la que podamos orar. Sería genial que nos la deje conocer y vamos a estar orando. Así que hoy quiero invitarle para que vayamos a nuestra Biblia al libro de Hechos capítulo 2. Vamos a ir allí, por favor. Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Y dice la palabra del Señor: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Muy bien, queridos hermanos. El tema que hoy quiero compartirles se llama los rasgos de una comunidad centrada en Dios. Lo que podemos ver en el contexto de estos versículos son el inicio de la iglesia primitiva. Hacia unos momentos atrás, el Espíritu Santo había sido derramado sobre la iglesia. Desde el aposento alto podemos ver cómo esos 120 estaban orando y vino el Espíritu Santo con poder. También vemos más adelante cómo el apóstol Pedro da su primer discurso ante una gran multitud y también una gran multitud obviamente se convierte y reciben a Cristo en sus vidas. Pero aquí lo que estamos viendo
es la vida de una iglesia que está empezando. Pero quiero que hoy podamos ver eh, que esta iglesia literalmente estaba centrada en agradar a Dios. Y quiero que veamos esos rasgos, unos rasgos bastante marcados que podemos encontrar en esos versículos, de cómo esta iglesia, su centro era Dios. Y antes de eso, quiero que entendamos algo. ¿Quién es un creyente? ¿Quién es un creyente? Porque empieza el versículo 42 diciendo todos los creyentes. ¿Y quién es un creyente? Un creyente es alguien que ha sido persuadido por el mensaje del Evangelio, lo ha aceptado y busca poner en práctica todo lo que Dios le ordena. Un creyente es alguien a quien alguien le ha compartido el Evangelio, alguien que, digamos, llegó a una reunión de oración, alguien que de pronto un amigo creyente le ha estado compartiendo, le ha estado hablando de Dios, de su palabra, de su plan de salvación. Y resulta que esa persona finalmente acepta ese mensaje, acepta a Dios en su vida. ¿Y qué pasa con eso? Que después de que esa persona le ha creído a Dios, busca poner en práctica todo lo que Dios le ordena. Eso es un creyente. Eso es un creyente. Un creyente también es aquel que cree en Dios y por ende confía en Él para todas las cosas de su vida. No solamente, principalmente, hoy está, le ha confiado su alma, ha confiado en que Jesús le da salvación. Pero un creyente también le confía todos los asuntos de su vida. Un creyente es aquel que le cree a Dios y que a lo largo de cada reto de la vida está siempre depositando su confianza y buscando ayuda delante del trono de Dios. También un creyente es aquel que reconoce su estado espiritual sin Cristo y por ende acepta que Dios haya enviado a su Hijo para darle salvación. Así que un creyente tiene unas características bastante interesantes. Y una iglesia en la cual Dios es el centro está llamada a ser conformada por creyentes. Creyentes. Miren, a lo largo de mi vida como cristiano, yo he encontrado que a veces en la iglesia pueden haber hasta simpatizantes del Evangelio. De pronto ellos dicen, es muy interesante, me gusta todo lo que dicen, pero no significa que por ir a la iglesia cada domingo sean realmente un creyente. Entonces, por eso quise tomarme el tiempo para poder encontrar algunos rasgos de lo que realmente es un creyente. Así que si tú quieres saber si eres un creyente, debes tener en cuenta esos aspectos que he mencionado anteriormente. Porque claro, en la iglesia hay gente que sí es simpatizante, pero es importante que pasemos de ser simpatizantes a discípulos, a verdaderos creyentes. Porque hay una gran diferencia entre lo que puede ser un simpatizante y un creyente. Y en realidad el llamado de Dios es que su iglesia esté conformada no por simpatizantes, sino por creyentes, por discípulos que siguen a Dios. También nos dice ese primer versículo que todos los creyentes se dedicaban. Y ahora, ¿qué es dedicar? Significa que ellos destinaban su vida como creyentes a varias prácticas que hacían saludable su vida espiritual. Ellos se dedicaban a eso. Ahí estaba todo el entorno de su vida con Dios. Y ahora sí quiero que veamos a qué se dedicaban, cuáles son los rasgos marcados de una iglesia en la cual Dios es el centro. La primera la encontramos en la primera parte del versículo 42. Y dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Así que el primer rasgo es que una iglesia que está centrada en Dios se dedica a aprender de la palabra de Dios. La iglesia de ese tiempo tenía a los apóstoles, quienes recibieron revelación directa de Dios para escribir las cartas que hoy conocemos y hacen parte del Nuevo Testamento. Pero también, obviamente, históricamente ya
estaba terminado todo lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Así que podemos ver que ya los apóstoles estaban en un nuevo tiempo en el cual ellos eran los portadores de la revelación divina directa de Dios. Eh, Cuando los apóstoles enseñaban, era Dios por medio de ellos enseñando. Nosotros hoy tenemos el privilegio de tener la Biblia, donde está toda la doctrina que enseñaron los profetas y los apóstoles. Y hacemos bien en estudiar y meditar en sus escritos porque ello es saludable para nuestra alma. El primer rasgo de esa iglesia o de una iglesia centrada en Dios es una iglesia que está centrada en el estudio habitual de la palabra. Si tú vas a ir a una iglesia, si tú vas a ir a un estudio bíblico, pues que sea a estudiar la palabra realmente. A veces en los estudios bíblicos no falta el que llega con la revista a vender productos, no falta el que llega a contar una película, y, en fin, ¿y la palabra qué? ¿Dónde quedó la palabra? ¿No se supone que veníamos a aprender de Dios? Entonces asegurémonos siempre de que cuando decimos que somos miembros de una comunidad de fe, asegurémonos de que siempre la palabra de Dios esté allí, la palabra de Dios, porque Dios se agrada de una comunidad en la cual la palabra es vital. La palabra es el centro, la palabra es su baluarte de fe. Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Imagínate donde nosotros dijéramos ser una iglesia y nunca estudiáramos la palabra. La palabra es vital, la palabra es medicina, la palabra nos corrige como lo acabamos de leer. Dice que es inspirada por Dios y si esa palabra viene de Dios debemos prestarle toda la atención que merece porque viene del Señor. Y dice que es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Por ahí veía yo una publicación que me sorprendió y es que en un perfil en Facebook de ateos decían que nosotros los cristianos hacíamos bullying cuando le decíamos a la gente que se iba a perder si no creía en Dios. Y yo no sabía si reír o llorar porque la verdad es que es impactante cómo el mundo caído aborrece a Dios y a su palabra. Así que recuerda eso, la palabra es la que nos dice lo que es verdad, pero también lo que está mal, ¿sí? Y también necesitamos vernos en el espejo de la palabra de Dios para poder corregir aquellas cosas y caminar como a Dios le agrada. La palabra nos enseña a hacer lo correcto y nos prepara para que nosotros hagamos toda buena obra que Dios desea. Así que ese es el primer rasgo. El primer rasgo de una iglesia en la cual Dios es el centro es una iglesia donde la palabra es el centro, la palabra es estudiada, la palabra es predicada, la palabra es lo que se conversa, ¿verdad? Primordialmente entre los hermanos. Veamos el segundo rasgo. Está también en el versículo 42, ahí en la segunda parte. Dice que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y dice a la comunión fraternal. A la comunión fraternal. La segunda característica de una iglesia centrada en Dios es que es una iglesia en la cual los creyentes tienen comunión unos con otros. ¿Qué quiere decir eso? Que hay amistad. Hay amistad. Mira, es importante que nosotros aprendamos a desarrollar esos espacios de amistad cristiana. Es importantísimo, es importantísimo. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, en el texto que hoy estamos estudiando, podemos ver que ese era un rasgo característico de la iglesia primitiva.
y podemos ver que ellos se reunían a compartir, se reunían a comer, se reunían a hacer varias actividades que le agradan al Señor, pero la verdad es que entre ellos se tejían vínculos de amistad, de hermandad, a través de espacios para compartir. Así que imagínate, por ejemplo, eh, que ese espacio nos da algo que es muy saludable y es la amistad cristiana. Todo creyente necesita encontrarse y desarrollar una amistad con otros creyentes. Es muy complejo que un creyente viva su vida cristiana solo. Y realmente estoy absolutamente seguro que no es el plan de Dios. El plan de Dios a través de la iglesia es que cada creyente pueda encontrar esa comunidad de fe en la que hay amistad, en la que se pueden dar espacios donde compartimos. Hoy esto no ha cambiado. Busquemos formas y momentos para compartir como hermanos. Tengamos espacios donde se desarrolle y se afiance la amistad. Por ejemplo, una comida. Es rico, ¿verdad? Compartir una comida con amigos cristianos, un café, una película que sea edificante, un cumpleaños, también una visita si alguien está enfermo. Muchas cosas que podemos hacer cuando hay una comunidad de fe donde se está desarrollando la amistad. Es el plan de Dios, mis hermanos. Es el plan de Dios. Lo que nos dice el versículo 42 es que ellos tenían comunión fraternal. Comunión fraternal. Y me encanta que eso se pueda dar en nuestra vida. Ruego a Dios que esto siga desarrollándose en nuestra vida de iglesia. También si tú perteneces a otra congregación, lo más saludable es que tú busques eso en tu iglesia. Desarrollar tu amistad con personas que están genuinamente buscando a Dios. La vida cristiana no fue diseñada para vivirla solo. Por el contrario, fue diseñada para vivir en comunión con otros creyentes. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 12, 20 al 21, algo que tiene que ver con esto. Efectivamente, dice, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. No podemos decir que no necesitamos de la amistad. No podemos decir que no necesitamos de esa comunión fraternal. Es más, sí la necesitamos. Y es parte del diseño de la iglesia que Dios estableció en la tierra, en la que podamos tener lazos fraternales con otros hermanos. Así que ese es el segundo rasgo. Veamos otro más. Está también en el versículo 42 y dice, a la comunión fraternal, después de la coma dice, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. El tercer rasgo es gozar del beneficio común de la salvación. Gozar del beneficio común de la salvación. Fíjate que esta es una de las ordenanzas que dejó el Señor para la iglesia. Y Él dice que cada vez que nosotros tomemos la Santa Cena, lo hagamos en memoria de Él. Lo recordemos. Somos una comunidad de fe que juntos hemos sido beneficiados por la gracia y el perdón de Dios. Fíjate que lo bello de tomar la Santa Cena como iglesia, como hermanos, es que todos decimos que necesitábamos salvación. Todos decimos tenemos un común Salvador y es Cristo. Todos decimos qué gran gloria para nosotros saber que todos hemos sido lavados por el Señor. Todos hemos sido lavados por Él. Todos hemos recibido la gracia que proviene de nuestro Señor. Y este es un rasgo que a mí me parece muy bello. Y es que debemos ser humildes y decir, todos necesitamos salvación. Y todos hemos sido lavados con la misma sangre. Con la misma sangre del Cordero. Yo creo que no hay nadie quien pueda decir en la iglesia que va a ir al cielo sin Cristo.
Nadie puede decir que es tan bueno que no necesite de Cristo. Qué bello es reconocer que como comunidad de fe necesitamos de nuestro glorioso Salvador. Y que Él es el que nos ha transformado a todos y el que nos va a seguir sosteniendo. Nuestro gran Señor Jesucristo. Es Él quien lo hará. Es Él quien lo hará. Pero también en la cena anunciamos que Él regresará por la iglesia. Y claro, todos gozamos de ese beneficio común de salvación, pero también de la expectativa de su regreso. Cuando nosotros tomamos la cena, anunciamos que Él regresará. Decimos, estamos esperando. Como lo dice el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Y cuando nosotros participamos de la cena, también estamos diciendo, esperamos el regreso de nuestro Salvador. Esperamos que Él venga por nosotros como iglesia. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Esperamos una nueva etapa para nuestras vidas que proviene de Él. Así que recordamos también que no somos de aquí, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Es un beneficio común que nos ha sido otorgado por nuestro común y único Salvador. Así que esa es otra característica que tiene una iglesia centrada en Dios. Y es que todos unánimes estamos agradecidos por la salvación que nos fue otorgada. Por la salvación que nos fue otorgada. Aquí no hay espacios para el egocentrismo, no hay espacios para pensar que alguien sea más importante que el otro. Aquí pensamos que el centro de todo es Cristo. Cristo y su evangelio, ¿verdad? Entonces no hay espacio para esas cosas. Mira qué bello como la iglesia primitiva que nos deja ver el Señor en Hechos capítulo 2 nos muestra eso. Dios era el centro de sus vidas. Dios era el centro de sus vivencias, de sus prácticas. Así que aquí podemos ver ese tercer rasgo. Todos estaban gozosos, dichosos de poder compartir juntos el pan y el vino en memoria de Cristo. Otro rasgo más, que está también en el versículo 42, en su parte final. Dice, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Otro rasgo de una iglesia que está centrada en Dios es que anhela esa comunión con Él. Pero no solamente la comunión personal, sino que le agrada ir a orar con la iglesia cuando la iglesia se reúne. Le encanta ir a poder expresar esa necesidad y esas palabras que como iglesia le damos al Señor. Una iglesia saludable es una iglesia que también persevera en la oración. Yo he venido diciéndole a la iglesia en los cultos del domingo que nos cuenten los testimonios, porque oramos a Dios. Sabemos que Dios sigue haciendo cosas grandes. Sabemos que Dios sigue abriendo puertas. Sabemos que Dios sigue dándonos dirección, sigue protegiendo muchas cosas. Y de verdad que nos regocijamos cuando sabemos que Dios atiende las oraciones de su iglesia. Y por eso me encanta recordar este punto, porque una iglesia que está centrada en Dios es una iglesia que ora. Cuando la iglesia ora es porque confía en el poder de Dios, confía en su soberanía, confía en que Él está en control de todas las cosas. Es una iglesia que como comunidad de fe descansamos en el poder absoluto de nuestro Dios. Por eso debemos esforzarnos por llegar a tiempo a las reuniones de la iglesia. La reunión de la iglesia se inicia siempre con oración. Iniciamos orando, dándole gracias al Señor, colocando ese tiempo en las manos de Dios, diciéndole que es para Él. Por eso es importante que, porfa, yo sé que hay gente que vive lejos de la iglesia y de verdad que nosotros valoramos ese gran esfuerzo que sabemos que varias personas hacen al vivir tan lejos y llegar a la iglesia. Pero bien sea que tú vivas lejos o cerca, quiero pedirte, haz un gran esfuerzo por llegar puntual, porque el culto empieza a las 9:05 por tarde. Y entonces el culto inicia con alabanza y adoración y estamos orando para entregar ese tiempo a Dios. Así que te pido por favor que
llegues a tiempo, llegues a tiempo. Pero también cuando hablamos de mantener esa comunión con Dios, nosotros también al final oramos por la palabra, oramos meditando en todo lo que Dios nos habló a través del mensaje que está centrado en la palabra de Dios. Y por eso la iglesia ora, ora. Déjanos saber, por favor, si hay alguna petición de oración. Déjanos saber si hay alguna necesidad de oración. Por favor, no te guardes eso, porque nosotros creemos que así como Dios atendía las oraciones, tú lo puedes ver más adelante de este capítulo. La iglesia, por ejemplo, pidió de nuevo y valor para predicar porque estaban bajo persecución y Dios se los concedió y Dios se movía con gran poder testificando de que el mensaje de ellos es real. Así que yo creo que eso sigue operando hoy. Sigamos orando porque nuestro Dios es grandioso. Oremos los unos por los otros. Toma las necesidades de otros creyentes y comprométete a llevar estas situaciones delante del trono de Dios. Si alguien te dice, ora, si alguien en la iglesia nos deja conocer a todos, mira, por favor, necesito que oren por eso. Oremos juntos, oremos aquí y oremos en casa por esas peticiones de nuestros hermanos. Conviértete en alguien que ora por otros. A Dios le gusta mostrar su favor y poder a una iglesia que acude a Él en oración. Amén. A una iglesia que acude a Él en oración. Otro rasgo más, me quedan dos. Leamos los versículos 44 y 45. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. El siguiente punto es que una iglesia que está centrada en Dios también es una iglesia que está atenta a las necesidades que hayan en los hermanos, ¿verdad? Fíjate que aquí nos dicen que la iglesia estaba muy pendiente de las necesidades que pudieran haber. ¿Y qué pasa? Aquí hay un tema interesante que debemos hablarlo, y es que para muchos de los creyentes de la iglesia primitiva, el regreso de nuestro Señor era inminente. Era inminente. Ellos estaban pensando que Jesús volvería muy pronto. Y muchos de ellos también, claro, pensando en eso, dijeron, pues, ¿para qué nos apegamos? Hay muchas cosas que tenemos acá, vendámoslas y más bien ayudémosle a la gente que tiene necesidad. Pero obviamente que también lo hacían partiendo de un corazón generoso y que se preocupaba por las necesidades de otros. Pero el punto al que quiero llegar es que una iglesia, como hay una comunidad, como hay hermandad, como hay amistad, pues también estamos atentos a las necesidades que puedan tener otras personas, ¿verdad? Eh, Hay algo importante que yo quiero aclarar. A veces hay personas que están pasando por necesidades en la iglesia y debemos tener en cuenta que hay que ayudar, pero también hay que buscar herramientas que no siempre sea el dinero para que esa persona pueda salir adelante, ¿sí? Una de las cosas que también veo, y eso sí que lo he visto mucho a lo largo de mi vida como creyente, es que también hay gente que se aprovecha de eso, ¿sí? Hay gente que se aprovecha, hay gente que llegan a las iglesias diciendo, mire, lo que pasa es que tengo este problema y nadie me ayuda y mi familia no está aquí. Entonces hay gente que se aprovecha de eso y debemos tener mucha sabiduría a la hora de ayudar, porque hay gente que la verdad se aprovecha de eso y tengamos mucho cuidado con eso, ¿vale? Tengamos mucho cuidado, porque no todo el que viene pidiendo ayuda en la iglesia en realidad no es un creyente, como lo dije al iniciar esto. A veces hay gente que, miren, usted se sorprende, van de iglesia en iglesia y así se visten. Entonces, tengamos cuidado. Pero, pero obviamente, indaguemos bien el caso, conozcámoslo bien, ¿sí? Y miremos siempre que esa ayuda sea para alguien que de verdad la necesita, ¿sí? De verdad la necesita. Entonces, estemos atentos a esas necesidades de otros hermanos en la fe, estemos atentos. Y el último punto está en el versículo 46. Dice, adoraban
juntos en el templo cada día. El último aspecto que yo encuentro a lo largo de estos versículos, que una iglesia centrada en Dios, es un punto que no podía faltar. Y es una iglesia que adora reunida. ¿Ok? Una iglesia que adora reunida. Por eso insisto, es importante que lleguemos puntuales. Muchas personas dicen, no es que el culto es la palabra, no, el culto es todo. El culto y mucho más el tiempo de adoración y alabanza. Dice el pastor Manuel, pastor que dirige el seminario teológico del cual nos graduamos, dijo una frase que me impactó cuando yo la escuché acerca de este tema. Él dijo que la reunión de la iglesia está dividida en dos partes, en lo que nosotros le damos a Dios y en lo que Dios nos da a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros le damos a Dios en el culto? La alabanza y la adoración. ¿Y qué es lo que Dios nos da en el culto? Su palabra. Su palabra. Me impactó mucho esa apreciación, me parece supremamente acertada. Y yo quiero decirte, Dios es bueno todos los días, nos bendice, nos provee, nos guarda, nos ayuda. No podemos hacer el esfuerzo de dedicar unos 15, 20 minutos de adoración y alabanza como iglesia. Debemos meditar en eso. Entonces, este es un punto importante, es adorar juntos en ese lugar de reunión. Adorar es inclinarnos y besar los pies de nuestro Señor. Y la iglesia debe tener un sonido que la caracterice, y son las voces de los que adoran al Señor. Las voces de los que adoran al Señor. Finalizo. ¿Qué hacía Dios cuando la iglesia hacía lo que a él le agradaba? ¿Cuáles eran los resultados que venían sobre esa iglesia cuando ellos hacían todas estas cosas? Son tres rápidamente. La primera, el versículo 43, nos dice que un temor reverente vino sobre todos ellos. Cuando hay una comunidad de fe que se toma en serio la vida de fe, hay un temor reverente. Hay un temor reverente. Más adelante, en el libro de Hechos, vemos un caso de una pareja que mintió a Dios y Dios se los llevó, los cortó, que fue Ananías y Zafira. Y de verdad que había un temor reverente porque realmente ellos podían saber que Dios estaba ahí. Segundo, Dios respaldaba con milagros y maravillas. En el versículo 43 dice, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Nosotros debemos estar expectantes. Cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, Dios va a respaldar con maravillas, con señales, con grandes milagros, con grandes respuestas a la oración, con puertas abiertas, con vidas transformadas. Con vidas transformadas. Yo creo que ese es el milagro más tremendo que podemos presenciar como iglesia. Que un pecador se arrepienta y su vida y su corazón sea cambiado. Y por último, dice el versículo 47, en su última parte, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Cuando una comunidad se toma en serio el cristianismo, otras personas van a querer ser parte de ella. Cuando somos cristianos genuinos, reales, y Dios es el centro de nuestra vida. Ojo, porque, no sé, yo soy muy cansón con este tema, pero se lo voy a volver a decir. Nosotros no estamos promocionando el nombre de un iglesia. No estamos promocionando el nombre de un pastor. No, nosotros estamos buscando que Cristo sea el centro de esta iglesia. Amén. Y si tú estás viendo este mensaje, yo quiero pedirte, nunca pierdas ese enfoque. Cristo es el centro de tu vida. Cristo es el único suficiente que te va a poder sostener, que te va a poder transformar, el que va a estar allí llenando tu alma cuando te sientas en lucha, el único que va a estar contigo todo el tiempo. Y es a Él a quien le debemos rendir nuestra gloria, nuestro corazón, todo lo que somos. Porque cuando hacemos todas estas cosas, el Señor añade a la iglesia los que van siendo salvos. Amén. Así que este ha sido el mensaje que he querido compartirles a todos en esta noche. Una iglesia, los rasgos de una iglesia en las cuales el Señor es el centro de todo lo que hace.
¿Quieres tú ser parte de una comunidad de fe en la que Dios es el centro? Meditemos en estos rasgos y cada uno debemos comprometernos a cumplirlos, a buscarlos con toda nuestra pasión y nuestra fuerza, para que Dios esté en medio nuestro, respaldando todas las cosas como Él lo quiere hacer. Así que oremos, iglesia. Padre, en esta noche queremos darte gracias porque nos dejas conocer los rasgos de la iglesia primitiva, Señor. Unos rasgos bastante interesantes que nos dejan ver que tú eras el centro de todo lo que ellos hacían, Señor. Gracias te damos en esta noche porque era una comunidad conformada por creyentes. Señor, ayúdanos a dejar de ser simpatizantes, Señor, o meros asistentes a una iglesia. Por favor, ayúdanos a que todos podamos ser miembros genuinos de una congregación, donde estemos identificados contigo, Señor, y que estemos listos para creer a tu evangelio y por supuesto a vivir todo lo que tú demandes de nosotros. Gracias porque entendemos que ellos se dedicaban a aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que siempre en esta iglesia podamos encontrar que la palabra fluya en cada mensaje. La palabra tuya, Señor, sea expuesta y que nuestros corazones sean bendecidos a través de tus palabras. Te pido, Señor, para que podamos aprender a tener comunión, amistad con otros creyentes, que podamos desarrollar esos espacios de hermandad, de amistad cristiana, donde podemos compartir, crecer y también sobrellevar las cargas los unos de los otros. Gracias porque también tú nos enseñas a gozar del beneficio común de la salvación cuando participamos del pan y el vino, que usualmente lo hacemos una vez al mes en la iglesia y donde recordamos que tenemos un Salvador común, el cual ha derramado su bendita sangre por todos nosotros. Cada vez que participamos de ese pan y el vino, Señor, recordamos tu sacrificio por cada miembro de la iglesia, Señor, por cada persona que te ha creído, Señor. Y hoy, Dios mío, gracias te doy una vez más, porque tú nos lavas y nos das salvación, nos das vida eterna, Señor. Gracias por ese regalo general para la iglesia y los que creen de verdad. Gracias, Señor, porque también nos llamas a mantener esa comunión contigo a través de la oración. Ayúdanos a reforzar este aspecto, Señor, y que podamos orar los unos por los otros, podamos orar por cada necesidad, por cada lucha, por cada milagro necesario, por cada puerta que buscamos tu ayuda que sea abierta, Señor. Bendice la iglesia, Padre, con grandes respuestas que vengan de parte tuya, Señor. Déjanos conocer, que nuestros oídos oigan los grandes portentos que tú haces, Señor. Gracias porque yo siento en mi espíritu que así va a ser, Señor. Escucharemos muchas cosas que tú vas a hacer a favor de la iglesia, de cada vida y de cada familia. Y gracias, Señor, porque también nos demandas a que estemos atentos a las necesidades de otros hermanos en la fe. Ayúdanos a ayudarles con amor, pero también con sabiduría, Señor. Y finalmente, gracias porque nos reunimos para adorarte, Señor, declarando que tú eres lo mejor para nuestra vida. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo único digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, Señor. Te amamos y te bendecimos. Que tú seas el centro de nuestra vida de congregación. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, mil gracias por su espacio, por su atención. Recuerda, si hay alguna necesidad de oración, no dudes en contarnos a través puede ser de mi WhatsApp o de cualquier chat de la iglesia. Y nos vemos este próximo domingo a las 9 de la mañana. Compartir un tema bien especial que el Señor también nos tiene preparado. Así que bendiciones para todos, una feliz noche y que descansen. Chao, chao.